¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en La Gambeta. Hoy, como todos los días, pues listos para platicar hoy un poco de Atlético Morelia. Ayer quedó pendiente un poco también la entrevista que le hicimos a Susana Romero en este aniversario luctuoso del Mago. Nos cuenta algunas anécdotas, ya terminaremos de escucharla y algunos otros temas a lo largo de este programa que el día de hoy les llevamos ya a media semana a todos ustedes. Ya está también por ahí listo mi compañero Lalo Rubio. ¿Cómo estás, Lalo? Hola Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que sintoniza y que busca el programa de La Gambeta, pues para mantenerse informada sobre lo que acontece en el mundo del deporte en Morelia y en el estado de Michoacán y a nivel nacional. Así es, y pues si les parece, vamos a continuar con este pendiente que quedó ayer, Lalo, de esta entrevista con con Susana Romero, por cierto, Sí, también saludos a Marbella Romero, de los grupos de animación, ¿no? Que ya lo señalamos, han desaparecido, que ya no hay esos personajes y que poco a poco se han ido esfumando, absorbidos por la mercadotecnia, absorbidos por las barras, que yo en lo particular sigo sin estar de acuerdo. Ese es una copia, quieren ser originales, no lo son, es una copia barata de Sudamérica. Nosotros tenemos mejores expresiones de animación y de porristas, pero bueno, es una opinión personal. Sé que me van a odiar después los amigos ahí de la locura o de ese tipo, pero es algo que nos impusieron, que no es nuestro, y esto es lo peor, lo impusieron. Y ahí vamos como borreguitos, pues todos detrás de ello, ¿no? lo que pasa es que a veces estos grupos de animación toman cierto poder ante entrenadores, directivos, jugadores, y no se diga en Argentina. De hecho, hay escritos sobre el poder que llegan a ejercer estos grupos de animación sobre el medio del fútbol. Ya les platicaré en alguna ocasión una anécdota que tuvimos con la Porra Quiroga de Morelia. Fuimos a jugar a Morelia, al Estadio Azul, jugó Morelia contra Cruz Azul, y ya les platicaré lo que pasó con el equipo de reservas y esta Porra de Quiroga. Comparto contigo esta visión de no imitar a estas barras sudamericanas, pero bueno, pues cuestión de gustos, ¿no? Sí, sí, cuestión de gustos. Ya está por ahí también Sergio Román, ¿listo? Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ismael? Se me había ido un poco el audio, no los escuchaba, por eso desaparecí, estaba arreglando la situación, pero ya ahí estamos por aquí, escuchando el preámbulo. Parece ser que no les agradan las barras, pero ¿por qué? El fútbol es internacional, el fútbol lleva culturas de un lado a otro del mundo y la diversidad es lo que hace hermoso este deporte. Si las barras es parte de eso, pues bueno, bien atendidas serán estas, ¿no? Pero bueno, es que es contradictorio lo que dices. Una cosa dices es cultural y no forma parte de la barra de nuestra cultura. Y Mm. sí, si el fútbol es internacional, sí lo es, pero cada región tiene sus propias formas de expresarse. Y las barras se impusieron. Las barras no nacieron en México, las impusieron. Pero Que es otra situación que a algunos sí les gusta, te repito, a mí no me agrada. Aparte, te voy a decir algo, y eso bajo conocimiento de causa, la mayoría de la gente que está en las barras no está ahí por el despapalle. Y eso yo lo tengo comprobado porque he convivido con ellos, porque he estado dentro, y muchos no saben ni en lo que están, nada más van por el relajo. Es la realidad. Hay un pero sector también que sí tiene conciencia y que tiene bien definido, pero la gran mayoría no es así. Pero es que desafortunadamente cuando esta situación se vuelve un espectáculo, esta se abre a sí misma y te da la oportunidad de que vaya este tipo de gente. O sea, no necesitas ser un especializado de fútbol o no necesitas ser un deportista. Es como ir a un concierto y no saberte ni siquiera las canciones de lo que vas a escuchar. Eso no te hace ni el mejor seguidor ni el mayor seguidor, simplemente es entretenimiento. Y cuando tú creas un coliseo para que la gente vaya a ver cierta actividad, pues ya se vuelve parte de un entretenimiento, se vuelve parte de un espectáculo y ahí pues ya sale lo meramente deportivo, que pasa, sí es el factor principal, pero termina por pasar a un segundo plano. Por eso Tigres dice, no, yo no represento a México, por eso América dice, odiame más, por eso Mazatlán quiere arrebatar, por eso unos en la historia continúan. Entonces,
Por eso cada ideología es distinta, porque pues, es parte de su entretenimiento, el que venden, llámese fútbol, soccer o americano, y esto se da más en los en los deportes de conjunto. Lo entiendo en el aspecto que es un espectáculo, pero no en el aspecto de que se supone que una barra es un grupo de seguidores que sienten, que viven por un equipo. Y si no conoces ni la historia o si no tienes identidad, ¿cómo puedes expresar o querer a un equipo? Eso es a lo que me refiero. Hay gente que no lo conoce. Te cuento una experiencia personal. Yo estaba con unos miembros de la barra, estábamos echándonos una cervecita, estaba ahí Horacio Rocha a un lado. Y Les no sabes ni quién pregunté, era. ¿quién es? No supieron. Le digo, gran parte del nombre que tienen, hablo concretamente de algunos de la Locura 81, es por él. No, Si no tienes ni siquiera esos elementos generales, elementales, entonces ¿hacia dónde va tu criterio como seguidor, no? y te fuiste a una situación muy lejana, ¿no? A Horacio Rocha. Quizá unos digan, no, ni siquiera es de la época, y no tendrían por qué estudiar historia, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, unos me podrían decir, no manches, ¿no? Tienes que saber tus raíces, tienes que saber de dónde vienes, Claro. pero, pero realmente, si te metes mucho a la historia, en algún momento tienes que evolucionar, obviamente sabiendo Sí, quizá pero un las poco. sociedades parten a raíz de su historia. Me parece que es una cuestión también de origen de un sentimiento, ¿no? Por ahí dicen que nadie puede amar lo que no conoce, y de algún modo, si estas barras expresan amor o afecto o simpatía hacia un club, determinada pasión, así llamémosle, pues sí es conveniente, no obligatorio, aclaro, sí es conveniente el conocer un No, poco los sí, orígenes, ¿no? De qué sucede con esa entidad deportiva, cómo inició, quiénes han sido los protagonistas, quiénes le han dado forma, cómo ha caminado, los logros que ha tenido. Son muchas cosas que habría que abordar. El fútbol en esencia, como en alguna ocasión lo dijera el varón Pierre de Coubertin, si das un balón a 22 muchachos de naciones diferentes, de idiomas diferentes, y los pones a jugar, seguramente terminarán siendo amigos, ¿no? Entonces, sí, el fútbol es un fenómeno global, es un fenómeno social, une a mucha gente, genera, por supuesto, filias y fobias, pero es parte del mismo accionar, del mismo evolucionar del deporte. Lo que yo creo, o lo que yo considero, sí es que hay que conocer un poco tu equipo para poder expresar ese afecto o ese apoyo que presuntamente se otorga, ¿no? No, y es que a partir de la preparación, el conocimiento, te da criterios más objetivos. Una sociedad mal educada, mal estudiada, es fácilmente manipulable. Algo similar sucede con los grupos de animación. Pero vamos a una pausa, regresamos, seguimos tocando el tema, que nos desviamos un poquito, mucho, pero bueno, ya, no, ya andamos aquí en la charla. Volvemos. Bueno, seguimos aquí en La Gambeta. Gracias por continuar con nosotros. Ampliamos el tema de las barras. Le repito, hay gente muy preparada, ¿eh? No estoy haciendo una crítica negativa general. Hay gente muy Sí, claro. preparada dentro de las propias barras. Conocí algunas de los Pumas, algunas de la misma gente de aquí de Morelia, pero sí un gran sector no lo es. Eso también hay que reconocerlo. Y ese gran sector que no lo es, regularmente son la gente radical y es la que provoca pues las actitudes negativas de estos grupos. Lo acabamos de ver en Mazatlán, ahora que fue Santos, como ahí a un chamaco lo golpean, queda inconsciente, le roban su rombo, o sea, a veces se pierde un poquito el sentido y esto ha provocado precisamente, ¿qué ha sucedido en América, en Sudamérica? ¿Qué ha sucedido con los grupos más radicales que hay en Europa? Que incluso han obligado a que las familias se alejen de los estadios. Sí, en el caso, por ejemplo, de los hooligans, me parece que sí
habría que analizar un poco el trasfondo o el historial de estas personas que acuden al estadio, porque ciertamente coincido también con Sergio en el sentido que en ocasiones lo que es el espectáculo, lo que es ya el deporte en sí, pasa a segundo plano y lo más importante es gritar, a lo mejor ingerir alcohol, decir incoherencias y eso muchas veces escudados en el anonimato, ¿no? También en ocasiones, no digo que sea así como ley, pero en ocasiones este anonimato permite que algunos aficionados tengan conductas que solo son permitidas al interior del estadio, porque fuera de ese escenario, de ese lugar, pues serían sancionables, ¿no? Entonces, muchas veces la gente sale o va al estadio para desahogar mucha de la problemática que tiene de carácter laboral o de carácter familiar o de carácter social. Y reitero, el espectáculo deportivo pasa a un segundo plano y tendríamos que ser muy cuidadosos en ese comportamiento que tiene la gente, porque muchas veces gente que nada tiene que ver, como mujeres o niños o familias que van a ver un deporte, pues terminan siendo agredidas o terminan siendo pues pasadas por una situación muy desagradable, ¿no? Aparte, hay que recordar, las barras en Sudamérica surgieron como formas de protesta política, Así es, social, así y es, aquí así es. es totalmente desvirtuado, aquí no es así. Y eso es uno de los orígenes de estos grupos de animación. Pero bueno, si no sé, ¿quieres comentar, Sergio? Sí, o sea, en el término de si quieres utilizarlo como barra, a lo mejor el término si viene muy sudamericano, pero a final de cuentas es un término hispano, ¿no? Y podríamos decir aficionados aquí en México, son aficionados, son barras, son La porra. ultras, son porras bravas, si tú quieres llamarlo así, pero el fin es el mismo. El fin de un aficionado de un hincha que despliega cánticos, que despliega banderas, que despliega eh, eh, estas telas que van de diagonal en forma vertical en el estadio, que adornan, que es parte de todo este espectáculo. A final de cuentas tienen el fin primero, que es alentar, y el fin segundo, que es intimidar, que es hacer pesar un estadio de fútbol en una localía. Ojo, no es esta situación de, sí, pues amenázalo y sácale una pistola. No, 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 no. Alentar con cánticos, o sea, dentro de lo que el espectáculo conlleva, o sea, no sé, pues bueno, hay tantas porras, ¿no? Aquí ganamos unos, acá pierden otros, esto no valen tanto y nosotros somos más, ¿no? Como todo, pero mientras se quede ahí no sucede nada, ¿no? O sea, es el cántico de aliento a final de cuentas y que cuando te paras en el estadio, aunque estén gritando águilas, águilas en la última semifinal, perjudica a la gente que está en el terreno de juego y perjudica al otro hincha. Tienes una opinión muy romántica, porque los grupos de las barras, aquí en México, han sido utilizadas incluso con fines políticos. Ahí tenemos la barra, la perra brava de Toluca. Fue mano derecha de golpeteo de un partido político en el poder de hace algún tiempo. No metas los del tricolor aquí. Es que Entonces, yo creo que son hay muchas muchas cosas que se situaciones. tendría que hacer un análisis como más profundo, me parece. Y ahorita que comentabas tú, Sergio, eso del intimidar o del alentar, yo me acuerdo cuando me comentaron de Elenio Herrera, el capitán del equipo de la selección de Uruguay en el Maracanazo, acá en el 1950, cuando Uruguay es campeón del mundo derrotando a Brasil en el mismo Maracaná. Y cuentan que Elenio Herrera se dirigió a sus compañeros en el vestidor, a la selección de Uruguay, que le dijeron, es que son más de 110,000 personas y todo un país apoyando a Brasil. Y les dijo Elenio Herrera, a mí la tranquilidad que me da es que ninguno de ellos va a jugar. Entonces, habría que ver también esa participación activa o pasiva del aficionado, ¿no? También recuerdo Tomás Boy, que en alguna ocasión un aficionado dijo, es que ganamos 2-0. Y le dijo Tomás Boy, bueno, pues tú con qué número jugaste, porque no te ven adentro de la cancha, ¿no? Entonces, es ese sentido de pertenencia y esa participación activa o pasiva que puede o no, como bien dices, intimidar o alentar a los equipos que están desarrollando el partido.
¿Qué pasaba con Maradona y el Nápoles cuando van a jugar el Mundial de Italia y llega con la selección argentina, Sí, incluso terminan claro, claro. ganando? Reventaron a Maradona, pero se acabó el partido y seguía siendo el mismo mago, ídolo, dios en Italia y en Argentina y era lo mismo, pero durante el terreno de juego había que tirarle a Maradona y había que decirle de todo a Maradona. Es que el asunto es ese, mientras se vive esa situación de juego, ¿no? En alguna ocasión, Jesús Alanís me comentaba como administrador del Estadio Morelos que iban a venir a jugar los Pumas. Entonces, que mandaban la Policía Federal desde la caseta de Tlacomulco a acompañar a los autobuses que transportaban a la barra de Pumas, precisamente para que no hicieran desmanes en gasolineras o en centros, en cadenas comerciales, en nombre del equipo o en nombre de la barra, pues rompiendo cristales, apropiándose de cosas que no les pertenecen, en fin, y ahí es donde ya se rompe Pero esa esa es una situación. tradición de todas las barras. Sí, pero que no Van a debería todos ser, porque se supone que el las apoyo es al tiendas de interior convivencia del estadio. social y se aprovechan ahí de todo lo que pueden. O sea, se ha desvirtuado, por eso lo Exactamente. decimos. Y en el caso esto que señalas de Pumas fue porque hubo un tiempo en que cuando venía la porra de Pumas, siempre había desmanes en el estadio. Sí, Hay que claro, sí. recordar cuando cristalearon cientos de carros y se 150 llevaron a carros. 2 autobuses de Pumas a Barandilla. Así es, así es. Cuando fueron los gases lacrimógenos que tuvieron que aventar dentro del estadio y tuvieron que salir jugadores. Hubo una Sí, etapa en que con Pumas se volvió muy, muy conflictivo. Pero sí, sí, sí. pero a lo que voy es que eso ya no es parte del fútbol, eso ya es parte de ser un delincuente, de delinquir, de hacer Disfrazado, destrozos, disfrazado de una barra. No, claro. la barra es buena, la barra sí es brava, pero es brava alentando que salgas y que afuera haya otras cosas, que tú lo lleves a ese otro nivel, ese no es un asunto ya del Es fútbol, diferente. ese es un asunto social. Estas situaciones diferentes. Así Independientemente es. si cantas con la mano o con tambores y bombos, o le metes trompeta, o algunos meten una banda de viento, eso no importa, te puedes agarrar a trancazos con un violín de música clásica también, pero eso ya es Pero una compara, excepción. compara Bueno, vamos a una la pausa, forma. si les parece, ya nos prolongamos un poquito, volvemos Ah, para ok, seguir platicando. ok. Bueno, estamos de regreso y nos prolongamos. Ya cada quien tendrá su opinión, ¿no? Son posiciones diferentes, pero bueno, bien respetables. Yo mis respetos para la gente, tengo una opinión muy definida y defenderé siempre, siempre los grupos de animación de siempre, que es el origen de esto que estamos platicando. Si les parece, vamos a escuchar esa parte que nos faltaba del día de ayer con Susana Romero, de estas anécdotas que se vivió con el mago, ya para concluirla. Y también nos termina nuestro tema de este aspecto y pues platicar un poquito de Atlético Morelia. De Guerrero 12 y pues ahí igual representando el caballero águila y el caballero azteca. La mitad es todo de Sudáfrica y la mitad es de México. Inclusive en el pecho y en el rostro lleva a los jugadores mexicanos. Y acá mira, muy representativo la Virgen de Guadalupe, el calendario azteca y Sudáfrica. Muy bien, muy detallado. Y el odiado América acá, ¿no? Ándale. Sí, fíjate que este es un gallo que una persona... ¿Este es real? Sí, ¿verdad? sí, fíjate que este gallo, un amigo de mi papá lo peleó y le puso el mago al gallo. Y el gallo lo peleó y ganó. Entonces vino y se lo regaló a mi papá disecado. Sí. Entonces mi papá siempre tuvo el gallo ahí. Pero entonces en una ocasión que andaba yo, ¿qué pongo? Agarré su gallo y se lo puse. Te lo juro que no me dijo nada porque era para su sombrero. Pero era así como, este es mi gallo representando que era pues el Morelia. Y pues acá las pobres. Las águilas. Y por acá me mencionabas, voy a sacar este es, dices, son boletos. Ahí sí está pesadito. Sí.
Aquí vienen boletos, me comentabas de toda la época que él estuvo participando, ¿no? Fíjate que mi papá siempre estuvo con su chofer, Ajá. que fue pues su mejor amigo, y el chofer siempre me decía que me tenía un regalo. Uh-huh. Y yo decía, pero ¿cómo qué? Y que me tenía una herencia. Uh-huh. Y antes de morir me regaló estos boletos y quería ahora que los conocieras, quería presumírtelos. Sí, sí, sí. Y son boletos desde 1990. Ah, ya. O sea, desde que él, como siempre, acompañaba a mi papá a todos los partidos, fue guardando cada boleto. Uh-huh. Y me los regaló así todos, y pues ya los fui organizando, y te digo, fue desde 1990 que empezaron a ir a los partidos. Entonces, se me hizo algo padre porque eran boletos que no son como ahora, que ya se van borrando, más que ya ilustrados. no tienen. Sí, ilustrados, que podías hasta pedirle el autógrafo y conservar el boleto, ¿no? Que tenían una imagen, pues un recuerdo de Morelia, del lugar a donde tú ibas, el jugador que era en ese momento el número 1, que tenía el logo del equipo. Ajá. Bonito todos los recuerdos. Sí, haciendo cuentas, pues es desde 1990, pues ya ve cuánto tienen esos boletos. Sí. Ajá. De hecho había uno cuando mi papá estaba, pero ya pues con el tiempo se han estado deteriorando mucho los sombreros y todo. Entonces pienso hacer ya algo nuevo y poner toda la historia desde cómo era, y luego que ahora que ya no tenemos el equipo, pero hacer algo bonito para que los niños y la gente que no conoció esta etapa, esta época, pues sepa. Fíjate que, bueno, aquí inclusive los empleados, también algo bien chusco, que los empleados ponían veladoras para que ganara el Morelia, porque si perdía, era esa semana que mi papá andaba de malas y contra ellos, o sea, era algo muy raro. En el velorio de mi papá me habla un productor de Televisa. No era de Televisa, perdón, era de una, no recuerdo si de Univisión o algo así. Y me dice unas palabras muy bonitas de mi papá, y le digo yo, oiga, no, o sea, ¿no me puede por favor escribir lo que me está diciendo para yo compartírselo a la gente? Y él me hizo favor de, con su puño y letra, escribirlo, y se los quiero compartir, y ahora me doy cuenta que justo fue lo que era mi papá, ¿no? ¿No lo lees para que la gente lo escuche? Mira, dice: cuando asisto a algún estadio, intento encontrar al personaje que garantice la emoción de la afición en la nota deportiva, periodística, en televisión. Nunca he encontrado a alguien tan completo, carismático, emotivo, humanista como el Mago. Dios nos ayude a bendecir su humanidad y amor por la felicidad que nos brindó. Eres la figura que hechizó el fútbol mexicano. Cuando gusten es su casa, y la gente que no conoció a mi papá, espero que se ponga a buscar un poquito ahí de la trayectoria y de lo que quiso él transmitirle a la gente, y que ahora ojalá y nuestros hijos pudieran tener esa afición, ¿no? Por algo, por un equipo. Bueno, ahí lo que comenta Susana Romero, de su papá, que le repetimos, cumple 10 años de fallecido, por eso esta amplia entrevista, y pues ya, ahí queda para la historia, ¿no? De todas estas anécdotas que se vivieron con el famoso Mago, que fue muy humano, siempre apoyó mucho a la gente, a veces a los niños se le acercaban, les daba boletos para que se pasaran al estadio. Así es. Eso es lo que yo busco mucho de rescatar de estas gentes que sí se entregaban al equipo porque lo querían y daban hasta su vida. Me comentaba Marbella, una de sus hijas, que un día que tuvo una fractura de tibia y peroné porque jugaba fútbol en la municipal en un equipo de veteranos, se salió del hospital para irse a un partido de fútbol a pesar de que no tenía la alta del doctor, porque dice, yo de morirme aquí, porque también tenía diabetes, en un hospital prefiero morirme en la cancha. Fíjate, anécdotas, y hay tantas que la verdad son bien interesantes.
Sí, y recordar el buen accionar de Álvaro Romero, ¿no? El mago, esta generosidad, esta humildad, este compartir con la gente y ayudar a que ese sentimiento por el equipo pues se mantuviera. Eso es algo muy, muy de recordar, algo muy valioso. Y ahora que estamos en este aniversario luctuoso, bueno, pues tener presente a personajes como él que hicieron posible este atractivo, un espectáculo adicional al espectáculo del fútbol. También Y sabes eso, quién, perdón, quién cumple años el día de hoy, por cierto, Jorge Pelé Chávez, fallecido, ¿eh? Ah, cierto. El día de hoy. Sí, perdón, Sergio. no, iba a comentar, esos sí eran influencers, ¿no? Sí, Eso bastante. El sí, mago movía un estadio completito Bastaba, y trascendió en la historia de una ciudad. así no, es, y mundial, ¿eh? Bastaba que agitar el sombrero para que así todo el es, estadio echara porras. Igual el así artista es. Junior. Pero ya platicaremos. Bueno, se nos fue el Mañana les tiempo. platico otras, mañana les platico otra. Bueno, gracias. Nos vamos, Sergio. Hasta luego, muchas Hasta gracias, luego. gambeteros. Hasta luego, gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Y pues bueno, se nos fue la plática en esto. Ya mañana nos vemos. Tendremos más temas. Gracias.